Y como les dije, que quede claro que yo no estoy diciendo que este es Jesús. Pero es más seguro que esta era la imagen de Jesús. Es más seguro que se parecía a una persona como esta. Hay muchas cosas que pudiéramos expandir aquí, pero vamos a entrar a lo que es la humanidad de Jesús, a la humanidad de Él directamente. Y esto lo vamos a encontrar en el libro de Wayne Grudem. Yo les había dicho que leyeran el capítulo, creo que es el 14, 15 y 16. Más que todo el 14. El 14 son los capítulos que donde me he estado enfocando estas primeras semanas. La Biblia nos dice que Jesús mismo nació de una virgen. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Y vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 20. Mateo 1, 18. Mateo 1, 18 al 20 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. En el primer siglo, hablar acerca de la Virgen María o de María, la madre de Jesús, en el primer siglo, esto era algo increíble, hablar de una mujer que tuvo un hijo, pero no tuvo pareja. No hubo nadie, no hubo... era algo escandaloso, en verdad. La gente rehusaba creer que Jesús había nacido de María. Y parte de esos ataques venían dentro de la misma iglesia. Porque dentro de la misma iglesia hemos sido tan buenos para atacarnos a nosotros mismos. Nuestras doctrinas. Acuérdense, este es el primer siglo. Jesús acaba de morir en la cruz. y cuando los discípulos están predicando a Jesús, la gente todavía no sabe quién es este Jesús. Nomás han oído que Jesús de pronto andaba sanando enfermos. De pronto, yo le aseguro, bless you, yo le aseguro, bless you again, yo le aseguro que muchos de ustedes hasta hace poco habían oído de Donald Trump. Era nuestro nuevo presidente. Habían oído algo de él. Es un millonario, billonario, es todo. Ahora, como todo el mundo, como ahora ha llegado a un lugar de prominencia, todo el mundo está llegando de dónde vino, dónde nació, quiénes eran sus padres. Están investigando todo lo que es él. Cuando Jesús nace y llega a una prominencia donde ahora los cristianos están creciendo, empiezan a regresar al principio. ¿De dónde vino Jesús? ¿Dónde nació? ¿Quién era su padre y quién era su madre? Porque hemos oído de los milagros, sabemos que Poncio Pilato lo condenó a la muerte, fue crucificado, los discípulos de ahí dicen que resucitó al tercer día. Pero ¿quién es este Jesús que tanta gente habla? Y empezaron a investigar, y cuando llegaron a este punto, al nacimiento de Jesús, como que decían, eso sí ya es imposible. Podemos creer todo lo demás. Entonces, es ahí donde empiezan a salir los docetistas. Es ahí donde empiezan a salir los gnósticos, las doctrinas, las enseñanzas. Porque ahora tienen que buscar una manera de cómo ellos justificar que Jesús nació, que lo divino, Dios, nació de... Y no solamente nació de una mujer, pero que nació y no tuvo, era una virgen, no tuvo un esposo. Jesús no traía una naturaleza de un hombre como usted y como yo. En verdad Jesús es el segundo Adán, porque ¿en qué manera se parecía a Adán? No había naturaleza de pecado. Y con el hermano Pablo hablábamos un poquito acerca, él me traía algo algo que él estaba leyendo acerca de lo que tiene que ver con lo biológico, la biología de Jesús. Tiene que ver con los cromosomas, ¿verdad? Sí, exacto. Con el agente que los hombres poseemos para
caso la concepción virginal de Cristo, el argumento era que María solo poseía un cromosoma, que es el Y, ¿no? Y Sí. Obviamente un cromosoma Y solo puede producir un cromosoma. Por la mujer, por lógica, si María no tuvo esposo, entonces debió haber sido una niña y no un varón. Ahí entra el milagro de la concepción, que fue el Espíritu Santo. Cuando pensamos acerca de la concepción virginal de Cristo, hay mucho más dentro de esa que lo que verá solo decir. Es una concepción virginal. El Espíritu Santo obviamente engendró en María el cromosoma X, que es el que produce a los varones. Y cuando nosotros leemos las historias de la Biblia, eso es tremendo. De simplemente leerlo y decir, no, pues el Espíritu Santo lo engendró. ¿Cómo? Pues lo engendró. María preguntó eso en el libro de Lucas. María dice, ¿y cómo será esto? Si yo no estoy casada, ¿cómo será si yo nunca he tenido una pareja? Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y le explica, pero no nos da nada médico. Con los avances de medicina ahora sabemos, wow, de veras, que esa cromosoma se dice en español, ¿verdad? De XY es lo que hace, ¿no? Pero la Y solamente, las mujeres solamente tienen para poder producir a una mujer. Cuando un hombre, cuando una familia no tiene hijos, siempre le echamos la culpa al hombre. Ponte los... No, le echamos la culpa a las mujeres, pero es en efecto culpa del hombre. Pero es culpa del hombre. El que no es el hombre. Porque el hombre supuestamente tenemos los dos. Es el único que puede. Entonces, ahí miramos una vez más la providencia, interjection, de la mano de Dios que interviene en la vida. Ahora, ¿por qué tiene esto implicaciones grandes el nacimiento virginal? Y la verdad es de que yo estaba repasando esa palabra, el nacimiento virginal. Y verdad no tiene que ser el nacimiento, debiese ser, porque eso le llamamos todo, ¿verdad? El nacimiento virginal, pero la concepción, porque el nacimiento de Jesús fue igual. Todos. ¿Cuántas hermanas han tenido hijos acá? Todas son madres aquí. Eso fue bien fácil, ¿verdad, hermano? Usted dijo, Señor, hágase tu gloria, y ¡pum! Ahí apareció, ¿verdad? Y hablando físicamente, es el gran dilema, ¿no?, de la Iglesia Católica. La virginidad de María fue perdida en su nacimiento. Yes. Ahí fue donde fue. Entonces, entonces por eso ellos tuvieron que desarrollar una teoría que era también la virginidad, ¿cómo se llama? Immaculate. La concepción de María, que ahora también, ella también nació sin pecado, así de que ella también no, aunque tuvo a Jesús, ella se mantuvo también virgen para siempre, porque tenían que justificar lo que ellos llegaron a creer, que eso fue, créalo o no, concepción inmaculada. Esa es una doctrina que salió por ahí por el siglo 7, 8, fue centenares de años después, cuando ya la iglesia se estaba separando. Pero en verdad el nacimiento de Jesús fue como el que usted tuvo. Hubo dolor, hubo gritos, Se rompió la fuente. hubo sangre, hubo llanto, hubo dolor. Fue un nacimiento normal y para el colmo fue en un pesebre. No fue en una sala de operación, no fue... pero el nacimiento de esta manera de Jesús nos indica que la salvación, ¿por qué tuvo que o qué implicación tiene este nacimiento? Wayne Grudem nos explica en el libro que una de las razones por qué él ve el nacimiento nos indica que la salvación tuvo que venir por intervención divina, que no hubo fuerza humana que pudo traer al Salvador o al Mesías a este mundo. No hay nada que usted y que yo por nuestra fuerza humana pudiésemos haber hecho para traer el nacimiento de Jesús. Eso solamente pudo venir por una intervención divina, por la mano divina de Dios. Y eso es importante, hermano, que reconozcamos. En Gálatas dice que cuando se cumplió el tiempo, entonces vino Jesús. No fue porque lo pidieron, nadie gritó, no se hizo una campaña, fue cuando se cumplió el tiempo. Wayne Grudem nos dice que estos son y usted lo tiene en su libro, en el capítulo 14 de Wayne Grudem de Doctrina Bíblica.
El nacimiento virginal hizo posible la unión de plena deidad y plena humanidad en una sola persona. Vaya conmigo al libro, porque y ahorita vamos a ir rápido, estar going back and forth. En la página 230, en el inciso B, que está acá abajo, el inciso B, el nacimiento virginal hizo posible la unión de plena deidad y plena humanidad en una persona. ¿Cómo le llamamos eso nosotros? La unión hipostática. La unión hipostática. I know, son palabras griegas, son palabras en latín, pero acuérdense que nuestra teología de la iglesia viene del griego, del hebreo, del arameo y fue fundamentada en el lenguaje latín, y por eso hay muchas palabras en latín. Es lo que llamamos la unión hipostática, la hypostatic union, que es Dios, hombre. Acuérdense de mi dibujito. Es la unión hipostática. Dice Wayne Grudem, probablemente habría sido posible que viera a Jesús como ser humano, completo en el cielo, y lo enviara para que descendiera del cielo a la tierra, sin la intervención de ningún padre humano. Eso hubiera sido posible, ¿verdad? Amén. Que Dios hubiera formado a Jesús allá en el cielo, completamente, y que así como se fue en las nubes, que así bajara, ya, grande. Pero entonces habría sido muy difícil para nosotros entender el hecho de que Jesús era plenamente humano como nosotros. Por otro lado, probablemente habría sido posible que Dios hiciera que Jesús viniera al mundo con dos padres humanos, tanto un padre como una madre, y con su plena naturaleza divina, milagrosamente unida a su naturaleza humana, en algún punto temprano en su vida. Eso es lo que llamamos la teoría del adopcionismo. Pero entonces hubiera sido muy difícil para nosotros entender cómo Jesús era plenamente Dios, puesto que su origen fue como el nuestro en todo sentido. Entonces, no pudiéramos hablar de Jesús si hubiera tenido dos padres humanos, como usted y yo, y sin embargo de esos dos padres humanos salió Jesús, el Salvador. Dijéramos, pero entonces en verdad no es diferente a nosotros. Fue un hombre como usted y yo. Entonces, ¿quién no dice de que el hermano Pablo puede ser el Mesías también? Porque así como Jesús nació de dos padres, también él nació de dos padres. Wayne Grudem dice, cuando pensamos en la concepción o el nacimiento de Jesús que vino por medio de la intervención divina, tenemos que considerar cuáles son los puntos doctrinales que estos nos indican a nosotros. Por favor, hermano, cuando tenga tiempo, lea su libro, subraye, haga lo que tenga que hacer para que se le queden estos puntos. El nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. ¿Quién leyó este capítulo? ¿Quién lo estuvo leyendo? Okay. ¿Sí lo estuvo? Okay. ¿Quién entendió esta parte ahí? En el inciso C. El nacimiento virginal también hace posible la verdadera humanidad de Cristo sin el pecado heredado. ¿Qué podemos decir de eso? Creo que eso tiene una unión con la comparación que Pablo hace de Adán y Cristo, porque cuando Adán fue creado, no hubo sexo envuelto en ese fue creado por Dios. So, en el nacimiento de Cristo tampoco se heredó el pecado a través de esa naturaleza pecaminosa. Yeah. Por ahí. Yeah, no, eso es exactamente. Eso es. El nacimiento virginal hizo que Jesús naciera en plena naturaleza humana que tenía de María, pero simplemente el pecado de Adán no lo tenía, porque el cromosoma que recibió para que él fuera hombre, lo recibió del Espíritu Santo. Era humano porque nació de una mujer humana, pero el nacimiento virginal hace posible la humanidad de Cristo sin el pecado heredado, porque no venía de padre. Y podemos hablar un poquito de María, que entonces ¿por qué el pecado de María no se trasladó? También, ¿por qué Jesús no heredó la naturaleza de pecado de María? Entonces, es donde viene de la Inmaculada Concepción. Es donde ellos inventan. Wayne Grudem nos dice,
una solución, es decir, que la obra del Espíritu Santo en María debe haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, porque Jesús no tuvo padre humano, sino también de una manera milagrosa la transmisión del pecado de María. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y por eso el niño que va a nacer será llamado santo. Lo que dice Wayne es, dice, cuando el Espíritu Santo vino sobre María, fue algo que el Espíritu Santo protegió que esa naturaleza no se traspasara a Jesús. Y eso como les dije, voy a ver si, para tratar, a ver si se puede. En su bosquejo del manual, el estudiante, yo sé que no lo hemos usado mucho, y créanme que hay mucho que podemos usar de este manual, mucho que podemos usar. Vamos a ir a la lección 5, estamos en la lección 5, vamos a ir a la página número 11, es la lección 5, doctrina sobre el ministerio sostenedor del Espíritu Santo con Cristo. El Espíritu Santo estaba con Cristo desde el principio. Vamos a Isaías 11, 2 y 3. Isaías 11, 2 y 3. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le haré entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Entonces, el Espíritu Santo es prometido de acompañar a Jesús desde el principio. Lo miramos, está aquí, como le digo, en su manual, Isaías 42, 1. Vamos a pasar un poquito de tiempo aquí en Isaías 42, 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Isaías 42, 1. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Entonces Isaías profetiza al Mesías acompañado y protegido y apoderado y sustentado por el Espíritu Santo. Es el ministerio del Espíritu Santo de acompañar a Jesús. Y en Isaías 61, del 1 al 3, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a dar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Lo que vemos aquí es el ministerio del Espíritu Santo activo en la vida de Jesús. Eso es lo que Wayne nos dice, que eso fue lo que protegió de que la naturaleza pecaminosa de María no se trasladase a Jesús. Eso fue lo que protegió a Jesús. Y más adelante pudiéramos seguir leyendo. Yo sé, usted tiene, yo le recomiendo, hermano, que lea el manual y las citas bíblicas. Yo sé, solamente me da citas bíblicas, pero léalas, hermano, créame que wow, hay unas citas ahí que están increíbles. Yo sé que estoy brincando rápido esto, pero es porque lo tenemos que hacer. Número 2, en cuanto a la humanidad de Jesús. Jesús vivió con limitaciones y debilidades humanas, y lo acabamos de leer. El hecho de que Jesús tenía un cuerpo humano tal como el nuestro se ve en muchos pasajes de la Biblia, y ustedes los acaban de repetir hace un momento. Nació como nacen los bebés, creció de niñez a adulto. Jesús se cansó en su cuerpo humano, según Juan 4:6. Cuando llegamos a Juan 4:6 dice que él tenía que pasar por Samaria. Pero cuando llega al versículo 6, y sí quiero solamente, porque a veces nosotros nos brincamos estas partes y nomás se lo voy a leer rápido en Juan 4:6 porque creo que es importante. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino,
se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué es la hora sexta? El mediodía. El mediodía. Acuérdense que la primera hora es 6 de la mañana. Era la hora sexta, era el mediodía. Está el sol caliente. Jesús se cansó. No dice Jesús porque tenía que alcanzar a otra alma. No, dice que Jesús se cansó. Es a veces lo que pasamos por alto, la humanidad, porque nos estamos enfocando en el milagro, en la divinidad. Nosotros, ahorita en el siglo XXI, nos enfocamos en la divinidad solamente. Y por eso nos cuesta hablar. Cuando hay gente que no cree en Jesús, lo primero que atacan es que Él no era Dios. En el primer, segundo, tercer siglo, el argumento no es tanto que no era Dios. El argumento es si era humano o no. Si en verdad era humano como usted y como yo. Jesús tenía mente humana. Nos dice, vamos a Lucas 2:52. Yo sé que lo leímos hace un ratito, pero estos van a ser importantes, especialmente Lucas 2:52. 2:40 nos dice, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia con Dios y los hombres. Jesús tenía una mente humana que su sabiduría humana crecía. Y yo sé que esto, una vez más, es una de las paradojas. Porque cómo es de que el Dios omnisciente crecía en su mente humana. Lo que entendemos es que la mente humana de Jesús que él tenía, esa mente humana tenía que crecer en conocimiento. Tanto como usted y como yo tenemos que crecer en conocimiento. La divina de Dios, trato de, este es un fine line aquí donde estamos, porque si no tenemos cuidado caemos en nestorianismo, de hablar de que la mente de Dios y la mente de Jesús. Empezamos a hablar de dos diferentes personas, como Nestorio decía. Pero Jesús tenía una mente humana aquí en la tierra. Anduvo sujeto en una manera servicial a su mente humana. Como si se despojó de su divinidad. Y en esa mente humana él tenía que crecer y conocer. Marcos 13:32 nos dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Qué podríamos decir de este versículo? Este es uno de esos versículos que Nestorio hablaba. Estos son los versículos que Arrio usaba. Estos eran los versículos que Eutico, Eutico no tanto, yo creo que sería más uno de los que Apolinario o Sabelio, Sabelio, que era otro de los obispos del segundo siglo, él hubiera usado este versículo para hablar de la distinción entre Jesús y el Padre, hablando de que Jesús no era Dios, porque Jesús acaba de decir que el día y la hora que regresara nadie la sabe, ni el Hijo la sabe. Él dijo solamente mi Padre. ¿Qué pudiéramos decir aquí? Está Jesús en la tierra. Ajá. Y todavía no había ascendido al Padre. Ok. Y aún siendo hijo de Dios se despojó de todo eso porque él tenía la naturaleza divina, pero aquí en la tierra era humano y usaba nada más la naturaleza humana. Y aquí es donde en este pasaje está diciendo eso, que como en la situación en que se encontraba, él no podía saber, sino el Padre nada más. Sí. En esta situación. Okay. Pero no, el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo ya estaba planeado, preordenado. Entonces tanto el Hijo, el Padre, el Espíritu ya tienen que saber exactamente el día. Sí, Pero pero si él dice, se despojó cuando llegó a aquel mundo. sí, se despojó, pero... Entonces, Eutico hubiera dicho, eso es cierto. Cuando él vino, él se despojó, se deshizo de esa mente, se hizo humano y ahora el Jesús que se hizo fue una tercera forma de persona que existe, que no es ni Dios, pero no es ni hombre. Entonces, estoy contigo, Marcos, porque estoy con usted, Ricardo, porque es cierto que era Dios, pero cuando estaba aquí ya no era Dios. Entonces estoy con usted en eso. Eso es lo que Eutico hubiera dicho.
porque él no sabía, se sujetó, se hizo otra tercera persona, podríamos decir. Pero tenemos que seguir. Creó una tercera naturaleza. Eso es lo que Eutico decía. Creo que Pero no, en este caso, creo que eso mismo defiende las limitaciones, que era humano, que era 100% humano, porque tenía limitaciones. No tenía, en ese caso, todo el conocimiento que como Dios podía tener, porque estaba sujeto a un cuerpo humano. Amen, amen. No, you're both right. Como les dije, yo estoy jugando de pronto el papel de Eutico y de Apolinario y de porque Para hacernos pensar. hay que pensar un poquito más. Ole. Recordemos que Cristo estuvo sujeto al Padre y él no podía tomar la autoridad que el Padre tenía. Dice del día y de la hora nadie sabe, solo mi Padre. O sea, Dios lo ha establecido cuando Él regrese, pero Cristo no quiso pasar la autoridad de Dios y decirle, ya sé cuando mi Padre lo ha establecido. Él se sujetó a la voluntad del Padre diciendo, del día y la hora, solo mi Padre lo sabe, ni los ángeles ni yo, solamente a mi Padre. Entonces, aquí vamos, una vez más, tenemos que estar bien exactos en nuestra definición de nuestra teoría, de nuestra doctrina, de nuestros credos, de lo que creemos de Jesús. Entonces, Nestorio hubiera dicho, es que Jesús es Dios y es hombre. Todos estamos de acuerdo con eso, no hay nadie. Nestorio hubiera dicho que Jesús, que cuando le preguntaron esa pregunta, fue la persona humana en Jesús el que respondió. Pero cuando estaba en la barca con los discípulos y calmó la tormenta, era la persona de Dios que se incorporó, la divinidad se incorporó en Jesús y le dijo a la mar. Básicamente le dijo, shut up. Le dijo, cálmate. Entonces, Nestorio, él creía que dentro de Jesús habían dos personas. Uno que actuaba de pronto. Entonces, si Jesús era 100% humano, pero era 100% divino, ¿cómo era que se cansaba y cómo era que no sabía? ¿Qué es el agente? What is the missing element? ¿Cuál es el elemento que estamos perdiendo aquí? Que lo acabamos de introducir. El Espíritu Santo, que obraba en Jesús. Acabamos de leer Isaías, que el Espíritu del Señor iba a estar sobre él. Por eso es de que cuando hablamos de la humanidad de Jesús, nosotros somos muy rápidos en hablar de las grandes cosas que Él hizo. Y pensamos en un Jesús tan poderoso, tan grande. Se nos hace tan ridículo. Y hay cristianos que esa pregunta de Marcos 13:32 pelean con esa pregunta. ¿Cómo es que Jesús No sabía. Entonces, they come up with a conclusion. Llegan a una conclusión. Es que Jesús, en ese momento, Él decidió no decirle a nadie. Entonces, tú estás diciendo que Él mintió. O sea, encubrió una verdad entonces. No podemos llegar a esas conclusiones. No, Jesús era 100% divino y en esa parte su mente humana, no. En la divinidad, Marcos dice, en la divinidad eterna, ellos sabían cuándo era. ¿Verdad? La divinidad, la Santísima Trinidad en su divinidad siempre había sabido. Pero ¿por qué es que Jesús? Porque Jesús, cuando llegó a este mundo, una vez más, nuestra hermana Emma nos había dicho, se despojó, se hizo en forma de hombre y en su vida en la tierra todo el tiempo dependió de su humanidad. Y es por eso que Jesús puede decirle a sus discípulos, y ustedes harán cosas. Usted y yo decimos, come on, ¿cómo nosotros vamos a hacer cosas mayores? Jesús lo podía decir porque lo había vivido. Él había vivido una vida humana completamente 100% en la carne, dependiendo todo el tiempo del Espíritu Santo apoderado sobre él. Ahora, no es de que él tenía un poder como una fuerza, él era divino también, pero era el Espíritu sostenedor de esa tercera parte de la Santísima Trinidad que operaba en él. Entonces, cuando él hablaba, era la fe en él. Él sabía lo que estaba diciendo. No solamente porque había creado los cielos y la tierra, pero él dependía. Jesús era un hombre de oración, no se nos olvide. Él era un hombre de entrega. Él no solamente salió del cascarón y dijo, bueno, bien, no. Era un hombre que pasaba el tiempo y pasaba en oración. ¿Usted se acuerda lo que les dice a los discípulos? ¿No han estado conmigo? ¿No han podido por lo menos una hora estar en oración? Oraba, ayunaba y hacía vigilia.
Yes, y se retiraba. Y siempre Se retiraba a estar con el Padre. Yo sé que no hemos hablado de los eventos de la vida de Jesús en verdad completo, pero les estoy tratando de meter esto acá para que entendamos que cuando hablamos de la humanidad de Jesús y de la divinidad, tengamos mucho cuidado de que no nos convirtamos en nestorianos, donde hay veces que Jesús es Dios y hay veces que Jesús es hombre. No, Él era 100% hombre aquí en la tierra. Yes. Lo que hace una pregunta, ¿los milagros que Jesús hizo, los hizo como hombre o como Dios? Los hizo como, no, los milagros que Él hace, lo encontramos en el libro de Isaías. Isaías dice que el Espíritu de Jehová estuvo sobre Él, apoderándolo a Él. Una vez más, en nuestra mente nosotros pensamos que son cosas que solamente Dios puede hacer. Y por eso Jesús puede decir, no, ustedes lo van a poder hacer. Es Jesús en su humanidad, por el poder y la autoridad del Espíritu Santo, haciendo estos milagros. Nosotros, porque sabemos que era Dios, rápido lo atribuimos a su divinidad. Asumimos que, bueno, Él lo puede hacer porque era Dios. Pues, era Cristo Dios. Sí, el que hacía. porque era Cristo y era Dios, pues por eso lo pudo hacer. Él calmó la tempestad pero entonces, cuando Él dice que nosotros podemos hacer lo mismo o cosas mayores. Todas las cosas que yo he hecho, ustedes las podrán hacer y aún mayores. Y una y otra vez Él habla acerca del Espíritu Santo, que es como que le dije, yo sé que les estoy chireando ahorita un poquito porque estamos brincando una gran parte aquí y tengo manos levantadas. A ver, ¿quién era? ¿Alguien aquí estaba? Sí, cuando estuvimos estudiando los martes acerca de Eliseo, hay muchos de los milagros de Eliseo que eran parecidos a los de Jesucristo. Y no necesariamente él era el Hijo de Dios, sino que era un hombre, un profeta, pero que con el Espíritu Santo y que estaba, por eso podía lograrlos, porque muchas similitudes habían en los milagros. Multiplicó, puede decirlo mejor que nadie porque fue Muchos Dios. profetas resucitados. Sí, resucitó, o sea que hay varios y no necesariamente era el Hijo de Dios, no era Jesucristo, pero era por En Juan 3:34 nos dice que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús sin medida. Eso es importante, hermano, que Jesús promete ese mismo Espíritu, ese mismo Paracletos. Dice, cuando yo me vaya, Él va a venir. El que ha estado operando aquí, el que ha estado trabajando conmigo, Él va a regresar. es necesario. Nosotros, ¿cómo hacemos esto? Nosotros a veces creemos en estas dicotomías, these dichotomies, porque nosotros hablamos de un Jesús que va a regresar un día. ¿Cuántos creen que Jesús viene un día? Pero también creemos en un Jesús que está presente. Sí. En los estudios escatológicos le llaman inaugurated eschatology, porque es algo que será, pero es algo que es. O sea, es algo que será, pero es algo que es. Entonces nosotros creemos que Jesús, cuando Él se fue, de todos modos, Él envió a su Espíritu Santo. Y le digo esto porque es necesario que creamos en este Jesús, que vivió una vida como ser humano, como usted y como yo. Ahora, eso no quiere decir que usted y yo podemos llegar a la cruz del Calvario, porque hay una diferencia entre Él y nosotros también. Nuestra naturaleza, de dónde venimos, el pecado que heredamos. Y es por eso que lo que Él hace en la cruz del Calvario, lo que Él hace al vencer la tentación del enemigo, tiene más mérito todavía, por su origen, de donde Él vino. ¿Usted quería agregar algo, hermano? Se me fue la idea, pero estaba considerando en cuanto a los milagros que Jesús hizo. Porque cuando Jesús caminó sobre el agua, el paso único que dio Pedro sobre las aguas confirma que nosotros, sometidos a Dios, creyendo a Dios, podemos. Thank you very much. Porque nosotros creemos en esos milagros como Jesús caminando sobre las aguas, pero Pedro lo hizo. Y Pedro no era nada diferente que usted y como yo. Pedro metía la para cada rato. Decía cosas que no tenía que decir. Se arrepintió, lo negó. No sé cómo se dice, se avergonzó. Uy, maldiciones. No está muy lejos de nosotros. Y sin embargo, solamente hay 2 personas que han caminado sobre las aguas. Ahora, creo yo que yo puedo, possibly, tal vez, pero es el Espíritu la obra del Espíritu Santo o el ministerio del Espíritu Santo
que ahora está con la iglesia. Eso lo vamos a estudiar cuando regresemos del Christmas break. La iglesia y por qué es que la iglesia ha crecido a tal grado. Pero es todavía la misma obra del Espíritu Santo obrando. Nosotros creemos tristemente que la obra del Espíritu Santo es que hablemos en lengua solamente, o que brinquemos, o que nos caigamos al piso. Y eso a veces creemos que eso es la única obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo está aquí para sostener, para darnos fe, como que fue lo mismo que hizo con Jesús. Que Jesús pudo vivir esa vida por la obra sostenedora del Espíritu Santo. Wow, pero hace mucho tiempo acá. Jesús tenía un alma humana, emociones humanas, su alma se turbó, eso lo miramos en la humanidad, en sus limitaciones y sus debilidades humanas. Como ser humano tenía debilidades, le daba hambre, se cansaba, como usted se cansa. ¿Usted se imagina a Jesús cansado del camino? Muchachos, descansen. Nosotros creemos que Jesús caminaba. Sigamos caminando, muchachos. Lo tenemos a un Jesús muy divino y la razón por qué es esto es importante es para que podamos tener la cristología bíblica, porque ahora cuando entendemos todas estas partes de la humanidad y la divinidad de Jesús, cuando miramos los milagros, they take on a different meaning. El significado cambia, porque ya no estamos hablando de un Dios que está tan lejos. ¿Se acuerda? Como los deístas que creen en un Dios que creó el universo y se fue. No creemos en un Dios que simplemente está lejos allá ordenando. No. Creemos en un Dios que sigue interviniendo, ¿verdad? Que ha intervenido y que sigue activo acá con nosotros. Cuando miramos a Jesús y los milagros, miramos a un Jesús caminando aquí en forma de carne, como usted y como yo, apoderado o and I'm trying to find the correct words here. Sí, a un Jesús lleno del Espíritu, lleno del Espíritu Santo, viviendo una vida perfecta, así como usted y como yo, un ser humano como usted y como yo. Y para entender esto, si entendemos en la tentación, usted ha ido al libro de Lucas, vamos rápido ahí al libro de Lucas, capítulo 4, esto también lo encontramos en Mateo capítulo 3, pero vamos a ir a Mateo 4, pero vamos a ir a Lucas 4. En el libro de Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 13, no lo vamos a leer todo porque el tiempo está avanzando, pero tenemos la tentación de... Usted ha oído esta historia una y otra vez, no lo tenemos que leer, pero téngala ahí en mente, en Lucas 4, en Mateo 4. ¿Qué tengo ahí? Jesús... sí, este es un... aunque fue tentado por el diablo. Ahora, Jesús nunca pecó, eso sí tenemos que tener claro, que Jesús nunca cometió un pecado. Jesús le preguntó a los fariseos que le dijeran, ¿qué pecados ustedes conocen? En Juan 18:38, Pilato mismo dice, ustedes saben, yo no he encontrado ningún mal, no hay nada de que yo, ¿por qué tengo yo a este hombre acá? Pero en Lucas 4, esto fue algo que estaba yo pensando, que Wayne Grudem habla algo similar a esto. Cuando el diablo viene y empieza a tentar a Jesús, le dice... si en verdad tú eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Podía Jesús haberlo hecho en ese momento? Sí. ¿Creemos nosotros que lo podíamos hacer? Sí. ¿Era? Porque él tenía la divinidad, él era divino, su divinidad estaba ahí todavía, él era Dios. Entonces estaba pensando algo que Wayne menciona, dice, si Dios hubiera respondido en su divinidad, él pudiera haberle dicho al diablo, no, ¿sabes qué? Tú eres pan. Sí. Y le hubiera convertido a él en pan. ¿Verdad? Es más, él le pudiera haber dicho al diablo, no, tú eres una piedra ahora, conviértete en piedra. Y lo hubiera convertido en piedra. Y él hubiera ganado la batalla. Pero entonces hubiera dependido en su divinidad. Entonces la tentación, ¿quién de nosotros hubiéramos dicho siempre, no, pues Jesús? Y es por eso que tenemos que entender esta parte del Espíritu, del ministerio sostenedor del Espíritu Santo, regresando al manual del estudiante. Es por eso que tenemos que reconocer esto, y cuando tenga tiempo, estúdielo, hermano, porque esto es lo que marcó la diferencia en la vida de Jesús toda su vida. Esto fue lo que le dio la victoria a Jesús una y otra vez. Jesús no dependió en su divinidad, dependió de su humanidad. ¿Y con qué le responde Jesús al diablo? Con la palabra. ¿Y de dónde? ¿Cómo le respondió de la palabra? Palabra que él había aprendido.
Él mismo la había escrito. Él es la revelación. La unidad pasada hablamos de la revelación, que Jesús es la revelación. Él es el Logos, Él es la palabra misma revelada. El que la dio, Él mismo nació en este mundo. Y qué increíble, ¿verdad? Que Él tuvo que aprender su mente humana, la palabra que Él mismo le había dado. I'm gonna let that sink in. Vamos a ver que eso procese, sí. El que dio la palabra, que se la dio a Moisés, a los profetas, llegó a este mundo y aprendió desde niño, en su mente humana, aprendió la misma palabra que le había revelado en el Antiguo Testamento. Uno de los profesores de Biola decía, cuando fue a Israel, ¿y cuántos quisieran ir a Israel? Les digo porque tendremos la oportunidad. Son como 3,000 pesos, pero haga planes. De pronto los viajes salen en los meses de noviembre casi siempre. Les había yo hablado de Maranatha University con el profesor Nelson Cruz. Ellos van cada 2 años. Vamos a ver si en uno de estos años que ellos van, me gustaría ir. Pero el profesor de Biola decía cuando yo tomaba estas clases, él hablaba de esta experiencia que él tuvo cuando fue a Jerusalén, fue al templo. Y cuando usted va a Jerusalén, él dice, ahí ellos siempre le dicen los guías. ¿Alguien aquí ha ido a Jerusalén o a Israel? ¿Todavía no? Okay. Varios, porque yo encontré ahí los flyers de cuando fueron con el hermano Lemus, creo, y con unas cuantas personas. Pero él decía el profesor, se llama Eric también, él decía, cuando fui a Jerusalén, todos los días nos decían, por aquí parece que caminó Jesús, pero la verdad es que como la ciudad fue destruida y quedó, cuando las ciudades eran destruidas, construían encima. Así que por este camino, pero 30 pies abajo es donde Jesús caminó. Y entonces dice, nos llevaban acá ya, dice, cuando llegamos al templo, nos llevaron a la puerta del sur. Y ahí en los escalones, ahí, el guía dijo, ahora esto sí les voy a decir. Aquí sí les puedo asegurar que sobre estos escalones, aquí subió Jesús. Jesús caminó en estos. Y le dijo, porque siempre han estado ahí. Dice, pero la razón primordial por qué les puedo decir que Jesús entró por acá es porque esta era la puerta, la entrada de la gente común. Y Jesús tuvo que haber entrado por esta puerta, o por esta entrada para entrar al templo. Y él decía, wow, hasta a mí todavía me conmueve. Él decía, cuando yo entendí eso, yo dije, wow, ¿qué hubiera sentido Jesús al entrar por esa puerta como un común cualquiera? Porque acuérdense que en el templo tenían entradas para los sacerdotes, para los fariseos, para los saduceos. Cada uno de ellos tenía sus entradas para VIP. Pero Jesús, que es Él es el logos, el pensamiento, la palabra, el que le da la revelación a Salomón para construir este templo. Él es el que le da la revelación, el que le da la idea original. Y el templo simplemente es representativo de Él mismo. Y Jesús viene entrando en este templo. ¿Quién hubiera pensado Jesús al entrar y subir esas escaleras como una persona común, como cualquier otra? Sabiendo que ese templo representaba solamente la vida de Él. ¿Quién era Él? Y que no solamente como los sumos sacerdotes presentaban el sacrificio, pero que Él entraba como el sumo sacerdote oficial de Israel y que el sacrificio sería Él mismo. Es algo que Él decía. En ese momento yo dije, wow, Jesús entró por acá, miró lo que el hombre había hecho con la visión de Él, y a pesar de que a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Todo lo que indicaba que algún día el Mesías llegaría, y todo el mundo le dio la espalda. Jesús lo dijo una y otra vez, ustedes no son mis ovejas, porque si fueran mis ovejas, hoy eran míos. Ustedes son hijos del diablo. ¿Se acuerdan que leímos eso hace unas semanas? Sí, creer, porque Jesús en cualquier momento hubiera llegado y hubiera dicho, por eso lo vemos que se molesta cuando entra al templo y voltea las mesas y dice, ustedes han hecho mi casa, la casa de Dios, casa de oración en la llena de cueva de ladrones. Y miramos esas emociones, ese celo de Jesús cuando entra en su humanidad. Cuando entendemos esta parte de la humanidad de Jesús, creo que podemos entonces entender la divinidad
aún mejor. Y como Pedro, poder decir, en verdad, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías. Pero ¿podía Jesús pecar? Porque ¿de qué vale que fuese tentado si Jesús no tenía la habilidad de pecar? ¿De qué hubiera valido el hecho de que Jesús no pecó si en verdad de todo mundo podía pecar? Lucas 4.2 nos dice que fueron real. Y vamos a Hebreos 4.15, porque creo que ahí es donde vamos a encontrar unos versículos que van a ser claves, hermano. Claves para esta parte. Acuérdense que Jesús puede ser nuestro representante porque Él sufrió tentaciones como usted y como yo. Yo sé que esto es muy increíble para nosotros pensar, pero todos los pecados que existen, todas las debilidades que tiene el ser humano, Jesús las confrontó. Yo sé que, y tal vez no exactamente como usted y como yo, pero todas las debilidades, todas esas tentaciones, Jesús las confrontó en su humanidad y las venció. Hebreos 4.15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Oh, I wish I had a different version right now. Otra Biblia de una versión diferente. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, que no pueda sentir o que no pueda... ¿qué es otra palabra para compadecer? ¿Qué sería otra palabra para compadecerse? Que no pueda